tengo una respiración supraclavicular en bracing aquí arriba y no puedo exhalar y cerrar costillas. Pues ahí tengo un problema porque estás atascado, ¿no? Aquí hay debate con el globo. El globo sí, el globo no, ¿vale? Yo lo que le cuento a la gente cuando pongo eso, para mí es como hacer estiramientos sin hacer esto. Que yo manda 3 cosas en la vida. Si estas 3 mandan, pues las tienes que tener en cuenta, sí o sí, porque te pueden alterar todo lo demás. Si nosotros lo que vamos a hacer con el ejercicio es generar más estrés, o empezamos a regular estrés también externo, o tenemos un problema con la exigencia competitiva del alto rendimiento, pues hay una disrupción del ritmo circadiano brutal. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de estar siempre en ese estado simpático? Es que el mundo está montado al revés, que nos encontraremos más casos de cáncer, nos encontraremos más... ¿Cuáles crees que son las bases de esa neurocognición para que ante estas situaciones reducir al máximo el riesgo de lesión? O sea, Iniesta cuando marca el gol en Stamford Bridge, tú le pides ¿por qué chutaste de esta manera? No lo sé. Yo respondí, percepción-acción. Lo que es el problema es que los entrenadores también vamos a intentar generar mucha conciencia y no nos preocupamos de generar inconsciencia. Hay una foto de Hansi Flick y se le ve y tú le miras las pupilas. ¿Cómo está ese tío a las 11 de la noche? Compañeros y compañeras de Why Not Project. Bienvenidos al 17º episodio, que cada vez nos va costando más decir el número porque ya llevamos unos cuantos. Exacto. Pero eso es positivo, obviamente. Hoy nos acompaña con nosotros Axel Novellas, una persona a la que yo creo que la palabra preparador físico se le queda corto, porque hemos visto que trata de integrarlo todo en beneficio de sus pacientes en cualquier contexto. Exacto, viene de Solsona, tiene 30 años, graduado en CAFE en INEF de Lleida y máster en readaptación en EUSES, con una amplia experiencia laboral, colaborador en distintos estudios científicos y con una gran lista de cursos completados. Pero lo que le hace único es su mezcla de ciencia y campo. Formador en centros referentes como R3 Manresa, SISU en Lleida, que de hecho lleva la vestimenta, y Mobile Lab, experto en tecnología WIMU y certificado hasta en el método Wim Hof. Axel, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, hoy un poco cansado, pero contento de estar aquí con vosotros. Muy bien, pues Axel, ya entramos directo a por el patrón respiratorio, que es uno de los temas que vamos a tratar. Y bueno, para esas personas que nunca han tratado este tema, ¿qué es exactamente el patrón respiratorio y de qué manera influye en el alto rendimiento? Sí, el patrón respiratorio para mí sería un poco todo lo que conlleva a nivel tanto de sistema nervioso como a nivel de movimiento interno el acto de respirar, ¿no? Tanto en la inhalación como en la exhalación. Ahí sería el patrón respiratorio y para mí es el pilar base de la vida, ¿no? Si ayer hablábamos con chicos que estaban aquí en Lleida y hacemos un poco la broma, ¿cuáles son las 5 cosas más importantes de la vida, ¿no? Y les decía, pues, respirar, dormir, nutrirse y luego ya casi moverse, ¿no? Moverse y luchar contra la gravedad, que es lo primero que vas a hacer y lo último que vas a hacer, ¿no? Así que sería un poco para mí, dentro de ese concepto de core, que para mí está un poco mal entendido, ¿no? Porque se tiene una visión muy estructural de lo que sería el core, muy anatómica. Para mí es un concepto a nivel de función. Pues uno de los pilares sería pues garantizar esa respiración 360, ¿no? Que la gente pueda respirar de manera eficiente y utilizar la respiración como una herramienta que te permite tocar el sistema nervioso y tocar también a través de él pues generar cambios también a nivel de postura o incluso a nivel bioquímico, ¿no? Sería un poco ese cero, ese garantizar que todo se mueva bien, garantizar la movilidad de la caja torácica en este sentido, que aquí pues tenemos a Ana del Valle que lo cuenta súper bien. Y a partir de ahí empezar a construir todo lo que serían los principios del core, como la estabilidad próxima para movilidad distal, transferencia de fuerzas, mucho más allá del concepto puramente estructural, anatómico de lo que sería el core, ¿no? Y vendría a ser un poquito cómo lo trabajamos y desde ella, pues en función de si lo que queremos es generar hipoxia, si lo que queremos es generar un reset en el sistema nervioso, si lo que queremos es llevar aire hacia ciertas zonas para generar expansión o compresión en otras, pues jugamos con ella en nuestro beneficio, ¿no? Siempre dicen, ¿cuándo se tiene que inhalar en una sentadilla? Pues depende del por qué. ¿Qué quieres en una sentadilla? ¿Quiero utilizar una sentadilla para ganar movilidad, para ganar rango? ¿O utilizo una sentadilla como para generar fuerza, ¿no? Y aquí es un poco donde nos perdemos un poco a nivel de patrón respiratorio, incluso también lo vemos mucho en embarazos y pospartos, ¿no? Que para mí pues se tiene
una visión un poco reducida de todo lo que conlleva ese patrón respiratorio y que evidentemente por el proceso que está viviendo la madre pues se ve alterado, ¿no? Has mencionado el tema de, por ejemplo, en la sentadilla no siempre vamos a respirar de la misma forma pese a ser una sentadilla, ¿no? En función del objetivo, y eso yo lo encuentro súper interesante. Después vamos a ir un poco más a por la relación entre la respiración y la postura, pero antes yo te quería preguntar qué es lo que entendemos por respirar bien o respirar mal. Un concepto, para mí seguramente Alejandro Molinero nos hablaría súper bien de ello, ¿no? Para mí no hay un respirar bien o un respirar mal, sino tú respiras, ¿no? Y tú puedes sobrevivir o tú respondes con la respiración a ciertos estímulos que vienen de tu contexto, ¿no? O al revés, o respondes con tu respiración con ciertos estímulos que vienen desde dentro. Y al final es una respuesta que tú tienes por percepción de autoorganización del sistema, en este caso, hablando de sistemas complejos, y cómo emerge un comportamiento respiratorio, que puede ser alterado por un tabique nasal desviado, puede ser alterado por una situación de estrés, lo que sea. Más que una respiración, si es respirar bien o respirar mal, es qué información me da, cómo tú estás respirando y cómo yo puedo interpretar ese contexto y esa respiración para mi beneficio y cómo la puedo utilizar. En este sentido, me está dando información de si la persona está respirando vocal, si quizá tiene un paladar estrecho y muy alto, ¿no? Aquí, por ejemplo, Idrun Unamuno pues os puede contar muchas cosas sobre salud bucodental, si puede tener la boca seca, el sistema nervioso reventado, en este caso el simpático, qué información me puede dar también sobre su pelvis, ahí a nivel de postura. Intento ver eso, ¿no? Y también si puede a nivel estructural, artrocinemático, si puede haber restricciones en el movimiento, que la propia movilidad o la propia respiración me esté afectando a que no pueda acceder a ciertos rangos, ¿vale? Luego voy a utilizar esa respiración para un para qué, para un por qué, no como para qué, ¿sabes? O no si está bien o está mal. Es la respiración, desde mi punto de vista, es, y luego yo voy a interpretar por qué es de esa forma y qué información me está dando, ¿vale? Vale. Por ejemplo, el otro día hablaba con una chica que nada, pues le quitaron una parte del pulmón. Pues claro, su respiración ya me hace, con todo lo que eso conlleva también a nivel del sistema nervioso y a nivel de postura. Pues todo lo que sería entrar en bracing, que llamamos, que sería la parte de inhalar y generar presión inhalando, ¿no? Pues a ella le cuesta, ¿no? Le cuesta, y seguramente pues toda esa musculatura accesoria, pectoral menor, toda la parte del cuello pues está a petar. ¿Por qué? Porque el pulmón no puede y tiene que tirar de otros sitios, ¿no? Más que la pregunta no es una respuesta de cómo que es respirar bien, si que es respirar mal, sino qué información me está dando esa respiración de esa persona y cómo yo lo puedo interpretar para ayudarle hacia un objetivo u otro. Vale. Y cuando nos encontramos con casos como lo que has comentado, donde vemos que no se respira correctamente, ¿cómo trabajamos la respiración? ¿La integramos en los ejercicios que queremos hacer para preparar a esa persona o para mejorar su estado físico? ¿Hacemos correcciones sobre cómo tiene que hacer la respiración? ¿O trabajamos de manera más específica esas respiraciones con ejercicios aparte? Claro, aquí hay la pregunta de los millones, siempre es el por qué. ¿Por qué quieres utilizar la respiración, no? Yo te diría que es también está el tema del ángulo infraesternal, cuando, al menos en mi caso, que vengo de la escuela un poco también de Qualis, o al final bebemos de muchas fuentes, ¿no? Pero mi fuente es Qualis, ¿no? Y al final cuando bebes de una fuente cuando bebes agua recuerda la fuente, dicen un poco, ¿no? Lo que valoramos un poco es ese patrón respiratorio, si se da a nivel clavicular, a nivel más torácico, a nivel diafragmático, a nivel abdominal, ¿vale? Para ver dónde se mueve y dónde no se mueve, ¿sí? Luego también valoramos el ángulo infraesternal, que puede ser un ángulo abierto, un ángulo funcional que llamamos, que es 90 grados, o un ángulo estrecho, ¿sí? Lo importante más del ángulo, que también luego nos dará información sobre la postura, también veremos cambios en el CMJ, por ejemplo, y luego si sobre más carga, si es un tipo más elástico o es un tipo más muscular, etcétera, pues ahí veremos cambios artrocinemáticos que pueden alterar también la cinética del CMJ, que eso es muy importante y la gente a veces no lo utiliza. Un poco la idea es que ese ángulo sea dinámico. O sea, si tengo un ángulo abierto
que lo pueda cerrar, y si tengo un ángulo cerrado, que lo pueda abrir. Es un poco ese concepto que habla Pablo Vallejo también, que lo dice mucho, también de sistemas dinámicos, de salir y entrar, salir y entrar, salir y entrar, salir y entrar. Tengo un atractor, que en ese caso es un tipo de respiración, pero que yo pueda salir de ese tractor para poderme adaptar a un contexto cambiante y volver a cerrar. El problema es quedarme allí y no poder salir de allí, ¿no? Tengo un ángulo abierto, tengo una respiración supraclavicular en bracing aquí arriba y no puedo exhalar y cerrar costillas. Pues ahí tengo un problema porque estás atascado, ¿no? Es como si tengo diferentes cartas y tú solo tienes una. Sí, sí. Y jugamos una partida de cartas. O te sale la que te va bien a ti o estás muerto, ¿no? Eso que en sistemas dinámicos llamamos pues ser estable a través del cambio, que sería ese concepto de metaestabilidad, pues sería un poco con la respiración. Primero voy a garantizar esa respiración 360 y desde ese stack, desde ese atractor, si puedo llevarlo hacia allí, que sea dinámico. O sea, no le voy a generar grandes cambios en la postura, sí que algunos ligeros cambios le voy a notar, sobre todo al principio, pero que esa postura sea flexible y adaptativa es lo que me interesa. ¿Y cómo lo trabajaríamos en el sentido ¿Cómo de...? lo trabajaría? Aquí hay muchos tipos, en función de si quiero generar una hipoxia, puedo trabajar en apneas exhalatorias, apneas inhalatorias, si quiero estimular el simpático, más en apneas inhalatorias, todo lo que sea inhalar me va a acelerar el pulso, todo lo que sea exhalar largo me va a desacelerar el pulso, todo lo que sea, por ejemplo, también respiraciones con un ritmo, unas frecuencias de 58 hercios, pues voy a favorecer también esas ondas neuronales para entrar en descanso. Y luego también lo que sería un poco es, tengo un ángulo abierto, lo quiero cerrar, pues me voy a maniobras de hollowing. Si tengo un ángulo cerrado, lo quiero abrir y respiro aquí abajo, voy a maniobras de bracing. Y también un poco la idea sería entender qué genera todo eso, ¿no? Que sería un poco, yo lo llamo los partidos políticos, ¿no? Que es la extrema izquierda y que es la extrema derecha. Dicen que los extremos son malos, pero a veces también hay soluciones que están en los extremos y evidentemente habrá soluciones que están en el medio, ¿no? En toda la campana. Pues no me quedo en una, me quedo en todas, ¿no? Todo lo que sería hipopresivo sería para mí la extrema derecha, sería quitar presión, aunque un poco tú quieres quitar presión y ascender el suelo pélvico de manera pasiva, pero a nivel costal tú estás en bracing atrocinemático, es decir, estás poniendo en desventaja mecánica el diafragma, por lo tanto no tiene mucho sentido, ¿no? Es lo que quiero es trabajar. Luego entraría en todas las maniobras de hollowing, que sigo sacando aire, ¿vale? El drawing, que sería, para mí hollowing sería movilidad como tal, entender como estiramiento, generar movilidad. Todo lo que sería drawing, que sería pasar del bracing al hollowing, de inhalar a exhalar, en diferentes zonas de la parrilla costal, etcétera. Sería para mí control motor, y todo lo que sería bracing, que es generar presión y coger aire, que sería como el excéntrico, ¿no? Sería más orientado a la fuerza. Y luego ya estaría la valsalva, que sería la extrema derecha, ¿no? Para mí. La idea aquí sería tener esa capacidad de respiración 360, de generar bracing, de generar hollowing, y que de las diferentes zonas de la parrilla costal puedas entrar y salir, que no siempre veas una respiración abdominal o una respiración clavicular o una respiración diafragmática. Vale. Sería un poco eso, y lo que analizamos nosotros es, valoramos dónde respira, qué ángulo tiene. Lo primero que hacemos es abrir o cerrar el ángulo, y una vez tenemos el ángulo dinámico, trabajar esas zonas que nos interesa, en zonas más comprimidas, zonas más expandidas, etcétera, para garantizar esa expansión 360 de toda la Coca-Cola, ¿no? Que llaman un poco. Sería un poco la idea. Y en función de lo que yo quiero, por ejemplo, si quiero más verticalizar la acción, si quiero más generar un power breathing para potenciar, pues utilizaré un tipo de respiraciones o otras, ¿no? Depende un poco. Ahí tendría que poner un contexto y te diría, pues aquí pongo estas. Muy bien. Y hemos visto en algún vídeo tuyo de Instagram que utilizabas un globo. Sí. Esa herramienta, o sea, entendemos que a lo mejor es para que el deportista sea consciente de a lo mejor el aire que está sacando. ¿Para qué utilices esta herramienta? Vale, sí. El globo es una... Nosotros lo utilizamos con la respiración diafragmática. En este caso, cuando utilizamos el globo, nuevamente, también por la posición que está la persona, lo ponemos en talones en la pared, que son presiones sobre las fases de la marcha, todo lo que sea presiones sobre el talón es frenar para tu sistema nervioso, es parasimpático, todo lo que sea to-off, no sería heel strike, stance to off, sería simpático, no me está persiguiendo un tigre.
Luego todo también lo que conlleva con centro de masas atrasado, la pelvis en retro, los isquios entrando en proximal. Normalmente también ponemos el taco muy cerca de la pelvis para generar esa RI y que la pelvis entre en lo que se llama el outlet pélvico y poner como el trampolín pélvico, que sería el suelo pélvico en ventaja mecánica, ¿vale? Sí, aquí hay muchas más cosas y utilizamos esa respiración diafragmática se puede introducir con 3, 4, 5 respiraciones triangulares de inhalo, exhalo y apnea exhalatoria, ¿vale? También aquí hay maniobras solo sobre el nervio vago con la lengua en el paladar para estimular el nervio vago y que me entre en parasimpático, y lo que intentamos es incluir los 4 diafragmas, el pélvico, el torácico, la lengua en el paladar y lo que sería también a nivel de oído, ¿no? Los 4 que presurice bien esa caja torácica, ¿vale? Aquí hay debate con el globo. El globo sí, el globo no, ¿vale? Yo lo que le cuento a la gente cuando pongo eso, para mí es como hacer estiramientos sin hacer estiramientos. Para mí es un trabajo de movilidad porque es un hollowing, ¿vale? Estoy sacando aire y mantengo una exhalación, una apnea exhalatoria, ¿vale? La idea del globo es, yo lo puedo hacer sin globo, lo puedo hacer con globo o lo puedo hacer con globos más grandes, que son más resistentes, son más duros, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? Es una transferencia de presión intraabdominal, de presión del abdomen, de presión al globo, un poco, ¿vale? Trabajamos 5-5-5, pongo la lengua en el paladar, inhalo 5 segundos, saco la lengua, no de afuera, sino la despego del paladar, ¿vale? Exhalo 5 segundos lejos, cuando he sacado el aire, apnea exhalatoria con la lengua en el paladar, ¿vale? Esa sería la idea. Normalmente lo ponemos con 58 hercios para temas también de ondas neuronales que favorezcan la entrada en parasimpático, y si lo hago bien veréis que en el globo queda mucha saliva, ¿vale? Que también va vinculada con la salud bucodental, cosas de estas, ¿vale? Que haya saliva en la boca es parasimpático, ¿vale? Y el globo sería un poco como poner carga a un ejercicio, ¿sí? Sería como el concepto de RNT, pero a nivel diafragmático, ¿vale? Cuando más se hincha el globo, más presión me genera contra mí y más tengo que controlar ese isométrico excéntrico y que no me gane. Y al revés, ¿vale? Mucha gente también le cuesta al principio cuando aprende exhalar al globo y se queda la presión en la cabeza. Esto es un error porque tiene que pasar la presión al globo, ¿no? Y le genera presurizar bien esa cavidad abdominal, esa caja torácica, ¿vale? Lo que es el globo sería como una resistencia. El problema es que cuando pongo mucha carga la gente compensa y no siempre todo el mundo está preparado para exhalar en el globo. Lo pondríamos... Un poco la progresión sería sin globo, globo más ligero, un globo un poco más duro, ¿vale? Porque si no veis que la gente a la que exhala el globo pues se queda la presión en la cabeza, no tiene la capacidad de pasar en el globo o que empieza a tirar de musculatura accesoria. Cuando aparece eso, normalmente el globo no sería recomendado. Sería un poco esa idea de trabajo de vibrar, trabajo de hollowing y ponerle el globo como una resistencia añadida para obligarlo a que se produzca esa respiración diafragmática y que entre todo lo que sería oblicuo, que el diafragma ascienda y se relaje en excéntrico, y que el diafragma pélvico, en este caso el suelo pélvico, ascienda también y en concéntrico en este caso, ¿vale? Vale. Yo te quería preguntar que, bueno, hace unas semanas vimos que publicaste un vídeo tuyo trabajando con un deportista de nuestra edad más o menos, con las respiraciones, y una de las cosas que me di cuenta es que hay una progresión donde el deportista empieza con posturas donde está tumbado, después pasa a posturas donde está sentado, después pasas a posturas donde está de pie. Correcto. Entonces, ¿qué intuyo por eso? No sé si va a ser lo correcto, pero me atrevo a decirlo. Cuando tú estás tumbado, no recibes esa presión de la gravedad tan bruscamente. O sea, el diafragma no recibe esa presión axial que hace la fuerza de la gravedad, entiendo yo. Después, cuando estás sentado, eso ya se dificulta un poco. Quizá hay un poco más de inestabilidad y aún así pues sería el punto intermedio, y después ya pasamos a posturas más de pie, donde ahí sigue pues mucha más inestabilidad y posturas más reales en un contexto deportivo. ¿Cómo lo ves? No vas por mal camino, pero me gusta que salga este tema. Vale. Vale, la idea un poco... ¿Sabes el reel que era? Si me puse en contexto, porque he hecho unos cuantos y ahora ya no sé. Sí, era con un chico que llevaba una sudadera azul del Barça. Exacto. Y empezó con una pica. Vale, sí, esto es una pubalgia. Vale. Un caso de pubalgia.
En este caso había como 3 entidades clínicas un poco difusas y no quedaba claro. En la palpación nos marcaba diferentes señales y tal. Y él me dice un poco de, me has curado con un globo. No te curaba como un globo, es que vas más tieso que... Madre mía, estás fatal. Lo que necesitaba él es un trabajo sobre movilidad porque iba muy tieso. Y en vez... Vale. La herramienta no es el estiramiento, sino la herramienta es... Porque al final, si yo te cojo la mano a ti, ¿no? Y tú quieres tirar y no te dejo, pues ya puedes estirar, hijo mío, no vas a ganar nada, ¿no? Es generar ese reset a nivel del sistema nervioso, reposicionar esa caja torácica y una vez tenga ese trabajo de movilidad, luego darle capacidad, que me pueda acceder a rangos y luego darle capacidad desde esos rangos, ¿vale? Porque ahí seguramente el tío no había nada de presión abdominal, poníamos la mano y llega a la camilla, no tenía ninguna capacidad de activar transverso abdominal, ni oblicuo interno, ni nada de nada, el glúteo a reventar, tensores a reventar, centro de masas adelantado, pues bueno, y quiero jugar a fútbol, pues chico, te va a doler porque estás hecho una mierda. No pasa nada, eres súper buena persona y lo que has hecho es, lo que haremos es empezar a trabajar para que puedas tolerar otra vez el deporte y que no sea un problema el deporte. Que mucha agua no mate la planta, ¿no? En ese caso, aquí en el momento de progresar podemos tener muchas cosas a tener en cuenta, ¿vale? Todo lo que sería las ruedas dentadas, cabeza, tórax, pelvis, todo lo que sería cabeza va con movimientos de la pelvis y el tórax va al revés, ¿vale? Esta podría ser una de las criterios a progresar. Un otro criterio podría ser la teoría de gases. Todos los gases tendrían a subir, pero yo intento explicarlo con la botella de agua, que me va de puta madre tener esto aquí, que un poco sería en el tapón sería la cabeza, sería la pelvis, y yo cuando pongo el agua aquí genero expansión y aquí genero expansión. Aquí genero expansión por la presión del líquido y aquí genero expansión porque es donde sube el gas. O yo puedo ponerle la presión en decúbito lateral y le pido respirar aquí y aquí me comprime el agua, ¿no? Aquí también puedo tener en cuenta esto, puedo tener en cuenta todas las tendencias de movimiento a nivel artrocinemático y luego también puedo tener en cuenta lo que eso ya viene de DNS, todo lo que sería el desarrollo motor del bebé. Desde que está en supino, empieza luego a girar, se pone en prono, las planchas, y luego empiezan los gateos, me asiento, hasta que más o menos al año se ponen de pie, ¿vale? En ese día no me acuerdo cómo lo hice, también en el toe touch me acuerdo que tenía diferentes planicias a nivel de raquis, y también ahí a veces pongo la RNT con la goma en sitios donde yo quiero generar que él centre la expansión. Y ahí es, vale, en cuando él inhala, cógeme aire aquí y que esta goma se expanda, y cuando tú exhalas me buscas esto. Yo puedo utilizar la inhalación para expandir unas zonas y puedo utilizar la exhalación para comprimir otras. Igual puedo jugar con las posiciones y también para generar esa línea de trabajo, como tú decías un poco, que quizá pues, en ese sentido, ahora mismo no me acuerdo, de fases más estructurales, fases más asociativas y fases más integrativas. ¿Vale? Luego ahí en la fase integrativa, en ese caso, si había una sentadilla, en ese caso sí que para mí lo ponía como movilidad. Te pongo en posiciones donde no sé si conocéis el modelo de arco, que en función del grado de sentadilla, la cadera tiende a RI, RE, RI, RE. ¿Vale? Pues seguramente le pondría en una posición de RI porque es lo que él no tiene, ¿vale? Que eso se acronuta ahí, que se vaya retro, y desde ahí ponerle también exhalaciones desde allí porque su cuerpo empiece a aceptar carga, que es lo que decimos en el yielding, que es la bajada un poco, empiece a aceptar carga, ¿vale? En eso sí que había una chica en Barcelona cuando fuimos a la formación de Movement Lab que ya no tenía sentadilla nada, pues 5 minutos de respiraciones y sí que es verdad que también ponemos la cuña, ¿no? Ayudarla un poco para verticalizar la acción. Y bueno, pues rangos nuevos. Y sí que cuando empezamos con trabajos incluso de rotación interna y respiración, la veías temblar, ¿no? Para que su cuerpo no me gusta esto, no me gusta. Bueno, me gusta un poco, hasta, vale, acepto carga y me encuentro cómodo aquí, ¿no? Cuando hay esos tremolines que decimos es chulo porque ahí pasan cosas. Incluso también en camilla el otro día, a ver si puedo poner el vídeo pronto. Ayer lo grabó Moisés, que es un chico que nos ayuda. En una SLR hasta aquí. Hostia, no puedo subir más. ¿Qué te duele? No, me noto mucho tensión en la parte como de flexores, cuádriceps, tal. Vale, respírame, hasta arriba. 5 minutos.
Y nosotros estamos 3 meses haciendo estiramientos de los isquios. No tienes los isquios cortos. Lo que tienes, la pelvis ha hecho una mierda y los flexores, que es lo que tienen que generar el movimiento en este caso, no tiran. Pues vamos a ello. Por eso te digo, es más que qué hago, es para qué lo hago, ¿no? Y en función de lo que vea, voy a utilizar la respiración para expandir, para comprimir, para activar o para desactivar. Exacto. Es muy importante hacer una buena valoración inicial. Sí. Y bueno, antes de pasar al siguiente bloque, te quería hacer una pregunta un poco off topic, pero que tiene que ver con la respiración. Vale. Antes has hablado de respirar en frecuencias muy bajas, activaría el sistema parasimpático en la relajación. Y hay mucho debate en el sentido de que tú, para dormir, pues hay diferentes patrones respiratorios que te pueden servir para relajarte y dormirte en muy poco tiempo. Y como deportista, pues el sueño, que es una cosa muy importante, me gustaría saber cuáles técnicas tendríamos pues para relajarnos y dormir. Aquí ya te digo, no soy mega especialista en respiración. Esto seguramente le preguntaría también a Alejandro Molinero. También hablando de Alejandro, un tema muy... no sé si es propiamente suyo o no, es todo el tema de las marchas de la respiración, cómo a través de las marchas de la respiración y la respiración como carga interna me está indicando en qué zonas de frecuencia cardíaca me encuentro, y luego correlacionarlo también con la carga externa, porque no siempre la carga externa me va a... Puedo ir a 300 vatios hoy, pero mañana puedo estar lapidado y que mi respiración me dé más información que los vatios que llevo. Pero lo importante no es que sea buena la carga externa o la carga interna, sino integrarlas las dos para conseguir una buena información. ¿Vale? Que eso también es interesante. Me decías el tema de antes de respirar. Yo normalmente utilizo respiraciones cuadráticas. Esto recomiendo el libro de James Nestor, por ejemplo, que también en el final pues hay un catálogo en YouTube de tipos de respiraciones, que es inhalo 5 segundos por la izquierda, exhalo 5 segundos, no solo nariz, en este caso, por la derecha y cambio otra vez, ¿no? Es izquierda inhalación, derecha exhalación, derecha inhalación, izquierda exhalación. Normalmente lo pongo en 58 hercios para que me entren en parasimpático y les digo que me sigan un metrónomo. ¿Vale? También utilizo inputs también a nivel de tejido o a nivel visual, como la luz roja, por ejemplo, en este sentido, para que se relajen. Y si nota la propia respiración en el globo, pues se puede utilizar. Pero ya te digo, aquí la gente que viene del yoga, gente que se dedica puramente a la respiración o a la meditación, os puede ayudar mucho más. Y a veces incluso yo lo utilizo, estas dos son las que utilizo más al final de la sesión, que la gente se me relaje y que se vaya de casa tranquilita. Y también por el tema de retorno venoso y vasodilatación, ¿vale? Todo lo que sea respiración por la nariz, el contacto del aire con la mucosa nasal, lo que va a generar es óxido nítrico, ¿no? Que es un vasodilatador muy potente. De hecho, es lo que lleva la Viagra. No sé si este año en el tour se le dopaban con cosas de estas, ¿no? Óxido nítrico lo puedes provocar con la respiración nasal y también con el contacto con la luz solar, ¿vale? Hay muchas otras maneras, pero también a mí me interesa esa respiración nasal, sobre todo al final, con posiciones de retorno venoso, para ayudar a esa vasodilatación, y que el deportista le ayude a recuperar un poco de ese estímulo que le he dado ese día, ¿vale? Sería un poco las herramientas que pondría para dormir, aunque ya te digo, seguramente Alejandro y gente que se dedique a mindfulness, ahí os puede ayudar un montón. Muy bien, pues vamos a cambiar un poquito de tema. Y bueno, en el alto rendimiento se habla mucho de la carga física y quizá no tanto de la función del sistema nervioso. ¿Por qué hoy en día tiene sentido entender el rendimiento desde una perspectiva neurofisiológica y no solo muscular? Porque yo manda 3 cosas en la vida, a ver si me acuerdo de las 3, que ahora hablando de aquí. Una es la genética, la otra es el cerebro, el sistema nervioso, y la tercera son las hormonas. Y si estas tres mandan, pues las tienes que tener en cuenta, sí o sí, porque te pueden alterar todo lo demás, ¿vale? En este caso, vamos a hablar de sistema nervioso, sistema vestibular, sistema propioceptivo, ¿vale? O sistema visual, que antes me preguntabas también del tema neurocognitivo. Yo puedo tener una alteración en el sistema vestibular y me puedo caer hacia aquí porque mi sistema vestibular derecho no me frena y estoy cargando la pierna derecha. Es que se me lesiona de la pierna derecha. O respirador bucal. ¿Vale? Normalmente en picos hay diferentes
formas en el CMJ, en el salto, en la cinética del CMJ. Tenemos los plató, para decir así, que son los desastres, ¿vale? O los aprendices, ¿vale? Un poco. Luego tenemos un pico, ¿vale? O doble pico, ¿vale? El pico bimodal, unimodal o bimodal, y luego ya vemos si es un pico temprano o un pico tardío. Los de pico temprano son mejores frenadores, los de pico tardío son mejor propulsores, que eso ya te dice mucho del perfil neuromuscular de la persona, si es eficiente a nivel elástico o no. ¿Qué pasa? Que esto nos encontramos con algunas... Yo me he encontrado con readaptaciones de cruzado. Una chica, por ejemplo, de 19 años, centro de masa súper adelantado, en sentadilla, el tronco súper dominante de cadera. Dices, chequeas el tobillo, hostia, hay una dorsiflexión de la hostia. Pero ella no es capaz de verticalizar la acción. La pones a saltar, plató, pero tú le pides un CMJ y te hace un squat jump. Porque toda la fase del yielding no hay. ¿Pero por qué no hay? Porque no verticaliza la acción. Pero ella tiene esa fuerza, le pones las cuñas, salta, aparece. El mismo día, 2 segundos, con cuñas aparece la fase de yielding. ¿Qué te está diciendo? Que la chica la fuerza tiene, pero no puede sacarla, porque artrocinemáticamente no puede acceder a esos rangos. Es como tener dinero en el banco, tengo 2 millones en el banco, pero no tengo la contraseña. A nivel operativo, tienes 0 euros. Sí. Porque no los puede sacar. Claro, y yo esa chica la cojo y la empiezo a matar a landings, a breaking, porque lo he visto a Antonio Expósito, que Antonio Expósito es un crack, Sí. Él lo sabe. La voy a matar. ¿Por qué? Porque no va a poder expresar eso. Si la fuerza la tiene. Solo que tengo que permitirle es darle la contraseña al banco para que pueda acceder a esos rangos para poder frenar, y cuando yo le pida un CMJ haya ciclo de estiramiento-acortamiento. Porque no hay estiramiento, porque ella ya está en estiramiento. Luego, ¿influye todo esto a nivel neurocognitivo en el rendimiento? Sí, porque si tú estás en simpático, el centro de masa se hace adelante. La respiración será bucal, las costillas entrarán en flare, antiversión de la pelvis. Pues te está dificultando el ser eficiente en tu fase de frenada. Hostia, si esto no lo tenéis en cuenta hoy en día, y además gente que está viajando todo el día, estoy en el avión, vuelvo a casa, hay 80.000... Yo me acuerdo un poco el documental de Alexia Putellas. Hoy no he dormido nada, porque había 80.000 personas en el Camp Nou y hoy tengo que ir a grabar. Pues está petada esa chica. Si nosotros lo que vamos a hacer con el ejercicio es generar más estrés, o empezamos a regular estrés también externo del entorno, o damos herramientas para que se pueda gestionar, o tenemos un problema. ¿Cuánta agua mata planta? ¿Cuánta poca agua mata planta? Dependerá, hay más en chicas que hay todo el tema del ciclo menstrual. La gran mayoría de chicas no lo tienen regular, pero por eso es importante aprender a leer las personas. Cómo me está respirando, qué información me está dando cuando está respirando, cómo está sudando. Normalmente cuando las chicas te vienen, yo soy adivino con la regla, ¿no? Te viene la regla cerca, así como lo sabes. Respiración bucal, la ves mucho más roja, te está diciendo que está mucho más cansada. Ves que a nivel neurocognitivo, como le cuesta memorizar cosas, se olvida de las cosas, porque todo lo que sea estrés será más subcortical, más amígdala, más primitivo, le costará un montón. Sería un poco como si tuviera un TDAH, ¿no? Pues ahí no estará lúcida. Incluso a nivel de picos de fuerza te dirá, hostia, pues hicimos lo mismo que el otro día y estoy reventada. Pues a nivel hormonal todo eso va a cambiar, ¿no? Si no tienes en cuenta la genética, no tienes en cuenta el cerebro y no tienes en cuenta las hormonas, si te estás perdiendo lo que talla, lo que en catalán decimos talla el bacallá, ¿no? Lo que manda. Y aquí creo que es entender, no tienes que cambiar lo que haces, sino cómo interpretas lo que haces. Y verás que un solo test, como el CMJ o un test de postura, o ver cómo respira, o estando bien de la cara y hablando contigo, te puede dar mucha más información que un WIMU. Que un WIMU también, Sí, pero sin perderse, porque a veces solo vemos los datos y perdemos a la persona que tenemos delante, y eso es súper importante, no porque uno esté mejor que el otro, sino para correlacionar los datos que yo veo allí con lo que me está diciendo esta persona. Pues en el Barça, me acuerdo, tuvimos 2 lesiones la semana que tenían exámenes. Pues tú dirás, ¿puede ser eso? Pues no lo podemos saber, pero a ver, si quizá habláramos más con el jugador, quizá empezaríamos a ver señales antes. Y eso es difícil, ¿no? Alexia se rompió
no querían ir a la selección, ya se empezaba un poco a ver todo el tema de Rubiales, ¿no? Todo eso, no les gustaba ir, además tenemos que ir en bus y esto no es precariedad, no estamos acostumbradas, no estoy durmiendo bien, mucha exigencia, además me han dado el Balón de Oro, diciendo que ahí difícil lo podría haber prevenido yo. Pues no sé, seguramente no. Nos colgamos medallas y a veces también las descolgamos muy rápido. Sí. Es difícil porque al final estamos delante de personas que son sistemas dinámicos complejos, ¿no? Y esos comportamientos emergentes se van a dar de manera no lineal. Es complejo, pero sí que creo que te va a dar mucha información que puedes contrastar y dejar un poco también los datos cuantitativos aparte, porque nos perdemos un poco la persona, no porque estén mal, y la otra también de cómo analizas estos datos cuantitativos. Para mí es muy importante, porque es lo que te digo, ASLR, 60 grados, ¿vale? ¿Y ahora qué haces? Que me da igual los 60 grados. Ayer me decían, no, un toe touch, pues si te toca al suelo, y nosotros mirábamos la pelvis y es, pues la pelvis no se mueve. Me da igual que toque al suelo o no. Quiero ver qué información me da ese test por dónde tengo que ir a trabajar. Luego ya, evidentemente, va a ganar rango porque yo le pondré lo que justo necesita. Pero empezar a ver un poco ese proceso de ni tanto cualitativo ni tanto cuantitativo, sino las dos cosas a la vez. ¿Qué información me está dando lo cuantitativo y qué información me está dando lo cualitativo? Es lo que decíamos de la respiración y el CMJ. Sí, sí. ¿Cómo puedo hacer que me respire y me haga un CMJ mucho mejor? ¿Por qué? Porque está siendo mucho más eficiente a nivel elástico, porque le he permitido esa contraseña del banco, ¿no? Y cuando analizamos un CMJ, ¿qué vemos? 40 centímetros. ¿Y cuánto tarda saltar 40 centímetros? ¿Es un saltador? ¿Se dedica la vida a saltar 40 centímetros? ¿O es un tío o una chica que se dedica a saltar más rápido que tú? Depende, ¿no? Contexto. Contexto. Por eso digo que a veces nos perdemos un poco el contexto. Y está bien, pero creo que también tienes que pasar por no ver lo otro, porque así aprendes lo que te da y lo que no te da, ¿sabes? Sí, hay muchas veces que nos tenemos que preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque al final no te tienes que quedar ni con la primera el primer dato. Ni el primer dato, ni el segundo, ni el tercero, tienes que saberlo todo un poco. Y antes has comentado, Axel, el caso de Alexia Putellas. Sí. Estaba en una situación exigente mentalmente, en un partido con 80.000 espectadores, después el vuelo de vuelta. En esos momentos donde hay esa dominancia simpática. A nivel de sistema nervioso, ¿cómo podemos hacer para retomar esa calma y volver a esa dominancia parasimpática? Pues darle estímulos parasimpáticos. Cuando toquen también. Sabéis que tenemos un ritmo circadiano, ¿no? Que intentamos armonizar, porque ahora mismo con la vida moderna y con la aceleración tecnológica y además con la exigencia competitiva del alto rendimiento, pues hay una disrupción del ritmo circadiano brutal. Y es donde empezamos a ver pues las gafas rojas, ¿no? De los jugadores de Haaland, ¿no? Empiezan a aparecer meditando, empiezan a hacer cositas. Yo daría eso, hay una dominancia simpática brutal, intentarle darles herramientas parasimpáticas, ¿no? En la formación que doy yo, que tampoco es mejor que ninguna, es la experiencia personal. Hay una foto de Hansi Flick que lo entrevistan después de la remontada ante el Benfica del año pasado en Champions, que en un momento remontaron y se le ve y tú le miras las pupilas. ¿Cómo está ese tío a las 11 de la noche? Luz azul, pupilas ahí, pues está en amenaza total. Lo que ahí es empezar a dar dentro del contexto y lo que pueda también la cultura de la propia persona, porque habrá personas que te van a decir, yo esto no me lo pongo ni de chiste. Intentar negociar herramientas dentro de su calendario que les permitan entrar en parasimpático, ¿no? Pues luego ya hay muchas, ¿no? Podemos hablar del mouth taping, pero el mouth taping es lo de siempre. Mouth taping sí, mouth taping no, pues dependerá. Si tienes un tabique nasal desviado, no te pongas un esparadrapo en la boca que te vas a morir, ¿no? Sí, no, es que... También tendremos que tener contexto también, y vendría a ser en esa persona, en su contexto y también con sus creencias y su cultura, darle herramientas para poderla desconectar, y que no es que sea simpático o parasimpático, es como Big Water, my friend, ¿no? Tiene que haber una alternancia entre los dos
Y igual que las fosas nasales, ¿no? También que exija esa alternancia entre las dos fosas nasales, ¿no? Que es un poco también simpático y parasimpático. Exacto. Y si nos tuvieras que dar microtips, por ejemplo, yo voy a jugar esta tarde un día entre diario, esta noche, a las 9 de la noche, y después tengo un viaje en furgo hacia Lleida. Por ejemplo, a mí se me ocurre, pues a lo mejor la pantalla del móvil no mirarla, o si la tengo que mirar, ¿qué tendría que hacer? O el mouth tapping que nos estabas hablando antes. ¿Qué microtips para empezar a entrar en este sistema nervioso? Juegas por la tarde. Sí, es un ejemplo, ¿eh? O acabo de entrenar a las 9 de la noche como Biel y pues me quiero ir a dormir a una hora razonable. Pues, ¿qué tips tengo para empezar a activar este sistema parasimpático? Sí, aquí tendremos todo el tema de la luz, por ejemplo. Para mí es un tema importantísimo. Antes hablábamos de las 5 cosas más importantes de la vida, y cuando hablamos de nutrición debemos entender la nutrición como un concepto más amplio. También la luz nos nutre, ¿no? Cuando vas a la playa te quemas, ¿no? Y eso va a generar cambios biológicos, bioquímicos en la piel, ¿vale? Y todo el tema de luz que entra por la retina y también por la piel puede ayudarnos a ya empezar a entrar en parasimpático, ¿vale? Sería una luz que te ayuda a relajarte, ¿vale? En ese estímulo parasimpático, y también tendría que ver con todo el tema de fatiga visual, etcétera. Estoy hablando de roja y no infrarroja, ¿vale? Que son diferentes. Hablamos de luz roja porque se ve rojo, pero son frecuencias o amplitudes de onda diferentes, ¿vale? ¿Y esto en el móvil se puede activar? En el móvil tú puedes poner un filtro, pero hasta qué punto que es efectivo no lo sé. Lo que me pondría es o un filtro en la pantalla, o luego utilizamos las gafas de luz, de luz roja, las gafas de Blue Light Blocking, que hay 3 tipos, ¿no? Hay las de día, hay las de tarde, para decirlo así, y hay las rojas, que es de la noche, que ya filtran el 100% de la luz. ¿Por qué te recomiendo eso? Es una de las muchas cosas, también a nivel de meditación, respiraciones por la nariz, todo estímulos que te pueden llevar a parasimpático, ¿vale? Este sería uno, ¿vale? También a nivel de inflamación o a nivel de alimentos, seguro que hay alimentos más antiinflamatorios que te pueden ayudar, porque al final una inflamación es simpático, ¿vale? O estar luchando contra un virus es simpático, vas a respirar por la boca. Cuando tú te resfrías, respiras por la boca, ¿no? Porque hay inflamación, hay lucha, hay lucha celular, pero hay lucha, ¿vale? Ahí lo importante es también en el día que te toque el sol, porque el sol vas a generar aparte de vitamina, de otras cosas, a nivel de lo que hemos hablado también de absorción de la glucosa, de la serotonina, todo eso, pues lo que te va a generar es serotonina. Lo bueno es que cuanto más serotonina acumules durante el día, por la noche se va a transformar en melatonina, ¿vale? ¿Por qué nos ponemos las gafas? Nos ponemos las gafas porque toda la luz azul que te entre en determinados horarios, lo que va a influenciar te va a alterar la síntesis de melatonina por la noche, que es la que te va a ayudar a dormir mejor, ¿vale? Porque es muy, muy beneficiosa la melatonina. Una es antiinflamatorio muy potente, ¿vale? Y la otra es que regula 2 procesos a nivel celular muy importantes, que son la autofagia y la apoptosis. Es decir, el reciclaje celular, matar las células que no nos interesan y sacar las malas también, ¿no? Que luego también podemos hablar de todo el tema cáncer y contexto celular en el cáncer, todo lo que sea cambios en el pH, que eso nos puede ayudar. Pues si hay una célula mutada y la apoptosis y la autofagia van mucho mejor, pues estamos disminuyendo el riesgo de cáncer, ¿no? O la incidencia en el contexto celular, que puede hacer que el cáncer se manifieste mucho más, ¿no? Y ahí es donde tú también vas a poder recuperar mucho mejor, ¿vale? Esta sería una idea, el Blue Light Blocking. Puedes ponerte la luz roja exterior y no necesitas el filtro en la pantalla. Todo el tema también de contextos donde no haya mucho ruido o las actividades físicas lejos de allí. Por eso decía, es que la vida moderna está montada al revés. Sí. Claro, y para esa persona que no sigue nada de tus consejos y está siempre en un estado donde hay más dominancia simpática, incluso en los momentos donde tú tendrías que estar relajado, pues el hecho de estar delante de una pantalla o en estímulos que no te ayudan a encontrar esa calma, ¿qué implicaciones tiene el hecho de estar siempre en ese estado simpático? Pues infinitas. Hay muchas, ¿no? Primero es a niveles de glucosa en sangre muchísimo más altos, lo que te puede acercar a diabetes tipo 2, Alzheimer, todo lo que sería enfermedades vinculadas a la disfunción mitocondrial, ¿no? Yo no me pongo en eso porque al final soy entrenador, ¿no? Hay gente que sabe un montón de eso y que se dedican a eso. Esa es una. La otra también es a nivel de gestión emocional. Tú no estarás en córtex prefrontal,
estarás mucho más irritado. No, en las chicas voy a hacer un poco un comentario así un poco duro, ¿no? Pero escucha, ¿qué tienes la regla o qué? No es que sea culpa suya, es que su estado interno la lleva a que la gestión emocional sea mucho más difícil, ¿no? También mucho más, a nivel inflamatorio mucho más inflamada, a nivel también de pH, un pH mucho más ácido, lo que hace que también si hay una célula mutada o lo que sea, pues ahí se manifieste mucho más rápido. Todo el tema también de recuperación post-esfuerzo, pues costará mucho más recuperar allí, en un contexto no favorece la recuperación, ¿no? Hemos hablado también del tema de la glucosa, hemos hablado, ¿no? También, pues, hostia, pues si quiero perder peso y estoy metiendo glucosa a tope, hostia, pues también a nivel de saciedad tengo mucha hambre. Llego a casa y te quieres comer la nevera. Si no tengo hambre, pero te comes la nevera, pues no va a ayudar un montón. Ahí puedes regular a nivel de estrés. Y hay dos maneras de pasar en parasimpático: o tomar herramientas que me lleven a ese estado, y evidentemente, como todo cambio, pues va a requerir como habla Hábitos Atómicos, ¿no? Un cambio de conducta que te lleve a un cambio de identidad para el largo plazo. O hay otra manera que yo he vivido y no te aconsejo, que es petar el simpático. No puede entrar en parasimpático, y la gente que no puede entrar en parasimpático, hay una forma: reventar la máquina. Y ya entras por cojones en parasimpático. Sí, que eso comentabas pero antes ahí del después, extremo. No te la recomiendo. Pero después no vuelves a simpático y entonces no tendría ningún sentido. Es jodido porque cuando petas así hay consecuencias. Sí. Pagas peaje. Y yo, por ejemplo, soy una persona que he entrado en parasimpático de me voy a reventar el día, y al final del día, cuando hay una latencia tan corta, tan corta, es que vamos mal, ¿vale? Yeah. Pero un poco esa sería la idea. ¿Cuáles estrategias? Pues seguramente habrá muchas, y te recomendaría que las que mejor, las que te gusten más. ¿Qué plato te gusta, no? Tenemos todos estos platos. ¿Qué plato te gusta más? ¿Por qué? Porque favorecerá que haya más adherencia en aquella persona y en aquel contexto, ¿no? Es lo que te diría un poco. Antes que darte una receta mágica que seguro que no tengo y que seguro que me voy a equivocar 1000 veces, pues eso sería un poco la idea. En el último episodio que grabamos con Jackson Quiñónez, él nos comentó que la importancia del entrenamiento invisible. Sería eso, totalmente. Pues que el entrenamiento invisible parece incluso mucho más importante que el entrenamiento. O sea, está constantemente presente. O si no es más importante, es durante mucho más tiempo. Claro, porque al final aquí es ley de Sale, ¿no? Es que al final es hormesis o es la teoría de flujo. Misma mierda, diferente nombre. Es lo mismo. Mucha agua mata planta, poca agua mata planta. El problema es que si yo te doy un estrés, cuando nosotros aplicamos ejercicio, estamos estresando a la persona. Por eso ponemos un poco pongo de coña, stress manager. La gente pone que es socorrista terrestre y me da igual. Me da igual lo que sepas tú. Ponemos alguna vez para vacilar un poco y para hacer la broma. Sí. Tú estás induciendo estrés. Cuando te inducen una vacuna, te están induciendo estrés, te están induciendo el virus para que tú te protejas del virus. Es lo que llaman un virus. Hormesis, ¿no? Sí. Es que tú respondes al virus para que estés más preparado para afrontar otra vez el virus, ¿no? Pero si tú no pasas ese virus, o sea, te estás estresando y no permites recuperar el cuerpo, no hay adaptación. Hay sobreentrenamiento. Sí. Sobreentrenamiento o sobreestrés. Dilo como llamas. Hay eustrés o distrés se llaman, ¿no? Los que saben un poco más de eso. A mí lo que me interesa es que haya adaptación. Vale, si estoy todo el día rindiendo, apretando y no dejo el cuerpo a recuperar, que esos procesos de recuperación se darán durante principalmente el sueño. Exacto. Lo que decimos es lo segundo más importante, en ausencia de que me mata antes. Lo primero es no respirar. Lo segundo es no dormir. Pues ya te dice lo importante que tiene el hecho de dormir, ya no muchas horas, sino que la calidad del sueño sea alta. Y me da igual lo que te diga Laura, porque yo tengo Laura, me lo he puesto, o el WUP, me lo he puesto, me da igual lo que te diga. Lo importante para cambiar esos números es lo que tú hagas, no lo que tú digas, no lo que te diga a nivel colectivo. Incluso lo que te está diciendo te está influyendo, porque, hostia, yo perceptivamente creo que he dormido mal y me he dicho que he dormido 67. ¿Qué tienes que hacer? Cosas para cambiar, para que ese dato mejore. El dato me da igual, ¿no? Es lo que decíamos antes de igual del toe touch, o igual. Y herramientas para mejorar ese sueño podrían ser la regularidad. Sí, intentar ir a dormir a la misma hora,
Luego ya preparar el sueño, que el sueño se entrena, ¿no? Lo que decíamos también a nivel de ritmo circadiano, pues evitar pantallas antes de la noche, evitar estimulantes a partir, yo qué sé, pues yo no me tomo café. A veces predicamos, pero no sé, pero a veces no hacemos, ¿eh? Yo en este caso sí que predico y digo, y hago que es a partir de las 4 de la tarde ya no tomo estimulantes, ¿no? Y aquí es donde vemos lo de los niños pequeños, no estamos todo el día en pantallas, todo el día sobreestimulados. A nivel neurocognitivo, ¿eso qué supone? ¿Vale? A nivel de estímulos cerebrales, a nivel de creatividad, todo el día sentados. Tía puta. Luego vamos y entrenamos a fútbol a las 9 de la noche. Llego a casa, tengo que hacer los deberes, me voy a dormir a las 11. No entiendo, si el pico de cortisol es a las 8 de la mañana. Es que el mundo está montado al revés. Y luego también tenemos el problema de que un poco habla Hartmut Rosa, es un libro que me recomendó Ángel Cifo, que le agradezco un montón, alineación y aceleración. Un poco nuestra manera de hacer es, como tengo la sensación de que no llego a todo, pues ¿cómo puedo vivir más si no tengo más tiempo? Pues poniéndome más estímulos, ¿no? Tengo 2 años de vida, ¿cómo puedo tener pues en 2 años de vida me he bebido esta agua, pues me he bebido agua en 2 años de vida. ¿Cómo puedo tener la sensación que he bebido más agua en 2 años de vida? Bebiendo más agua. ¿Y qué percepción tengo yo? Tengo la percepción de esto de tempos fugit, pues más acelerado, más estresado, más simpático. Y también ahí está el problema de la aceleración tecnológica un poco a nivel tanto de luces, a pantallas, etcétera, como a nivel también de que antes un correo me llevaba, pues te envió una paloma y redacto una paloma, estoy una hora redactando la paloma, pero he redactado tengo un estímulo. Ahora con la aceleración tecnológica puedo redactar muchísimas más. El problema es que dirás, no, como redactas mucho más rápido, solo redactas una. No, redactas 500 y vuelves a estar 2 horas, pero en las 2 horas tienes 500 estímulos. O sea, estás mucho más en multitasking. Estás mucho más dividido, estás mucho más en caos. Y luego pues vemos estas personas que pues entran en depresión, más niveles de glucosa, más estrés, más respiración bucal, y al final es todo una cascada que uno lleva al otro, ¿no? Y la vida moderna no acompaña. Por eso te decía que el sueño ya tiene que empezar desde antes, y imagino y espero que también a nivel político poco a poco se vaya, aunque no soy un fan de lo político, para nada, no me posiciono en ningún equipo, la verdad, que se vayan tomando decisiones para poder ayudar a la gente que nos vendrá, porque nos encontraremos más casos de cáncer, nos encontraremos más casos de lesiones tempranas en jóvenes mucho antes, también por la especialización temprana. Decimos, si os jugamos la piedra, papel, tijera y siempre saco piedra, si es muy fácil ganarme, soy muy poco adaptable. Pues tenemos niños muy poco adaptables, tanto a nivel de movimiento como a nivel neurocognitivo, como a nivel bioquímico. No son robustos, que se llama ahora, que está de moda, no son híbridos, que dicen los de CrossFit. Son súper frágiles, porque no tienen esa capacidad adaptativa que teníamos antes. Y la vida moderna cada vez lo que va a hacer es reducir grados de libertad del sistema y nos petarán mucho antes. Por eso aquí sí que creo que es importante empezar a gestionar ese estrés que vivimos y que la propia vida nos va a llevar hacia el caos. Dicen que todo tiende al caos, ¿no? Pues tendremos que empezar a ordenarnos un poco. ¿Y cómo podemos diferenciar entre, vale, necesito descansar porque realmente creo que estoy en una situación de mucho estrés, o necesito descansar, pero, hostia, quizás que soy muy perezoso? ¿Cómo? Yo esto lo he vivido en persona y es difícil. Es difícil. Es muy difícil, seguramente también hay datos cuantitativos para valorar eso, que la gran mayoría no serán viables en el contexto de las personas que nos vienen, porque a veces ya les cuesta respirar antes de ir a dormir. Pues imagínate, tengo 3 hijos, que no me digas que me ponga a respirar si me salta de encima, ¿no? Esto es una, y yo en persona te diré que yo lo he vivido como emprendedor, y el problema es que tú entras en un bucle que dices, no, yo estoy bien, yo lo tolero bien, como que también te acostumbras al estrés, tu umbral de tolerancia al estrés aumenta, ¿no? Hasta que petas. Luego ves, imposible sostener eso. Y después, cuando he vivido eso, ves que hay señales. Hay señales como retención de líquidos, como estás más irritable de lo normal, como que te cuesta dormir, ves que empiezas a tener como problemas sociales con la gente, no te relacionas igual con la gente. Hay indicadores, y por eso creo que es importante enseñar a la gente no solo a mirar el WHOOP,
sino también a escucharse a sí mismo. Hacer un poco esto queda un poco místico, ¿no? Pero el problema es que yo vengo de la ciencia y estoy viendo que lo místico y lo de la ciencia acaban diciendo un poco lo mismo, pero desde puntos de vista diferentes, ¿no? Y sería un poco ahí enseñar a las personas a empezar a escucharse qué me está pasando. Pues empiezo a tener la boca muy seca. Empiezo a roncar por las noches. Me levanto por las noches y voy 3 veces o 4 al baño. ¿Qué me está indicando eso? ¿A qué hora? El problema es que no nos enseñan eso. Y cuando empiezas a aprender eso es cuando ya es tarde. Jodido. Ahí el problema es que tú aprendas a escuchar esas señales internas y verte también cómo reacciones, pero es un trabajo de mirar hacia adentro. Y eso te lo puedo decir por experiencia propia, que cuando mires hacia adentro no es agradable. Pero luego lo agradeces un montón. Te diría eso también aprender incluso como tu persona, y una vez entiendes eso, a ver los otros, cómo van los otros. Cómo tienen la cara, si ya tienen signos de respiración vocal, cómo tienen el paladar, cómo está organizando su postura, qué te está también comentando. Pues la chica que me vino eso del pulmón, esa chica no lo pasó bien. Pues bien, terminamos la sesión, ¿te puedo dar un abrazo? Claro que sí. Y a cuidarla, porque quiero que me venga. Uno, quiero que me venga porque si no hay adherencia no hay adaptación, y lo otro es que esa chica seguramente lo ha pasado jodido, porque al final no tratamos rodillas o tratamos pubalgias, tratamos personas. Y hasta que no lo vives muchas veces, hasta que no abres la caja, que digo, y te pones allí con ellos y ves lo que han pasado, y cuesta. Y hasta que tú no te ves también en situaciones, cuesta, porque tú puedes responder en simpático a una amenaza, a un dolor, sea real o sea imaginario. De hecho, hay gente que tiene dolores en manos, el dolor de miembro fantasma. Tú puedes, si tú interpretas que eso es malo para ti, tu cuerpo se va a defender de ello. Y eso igual con los ejercicios. Y tú vas con el paper, no, es que este paper dice que tal es para malo y tal, y esto te va a curar la vida. Y si esa persona, por lo que sea, tú no lo sabes, no le gusta ese ejercicio y lo tolera mal, se va a proteger. Sí. Y vas a causar el efecto contrario de lo que tú buscabas. Y eso es una realidad que no te cuentan aquí, porque es normal, pero que vives cuando tratas con personas, cuando estás en el barro. Yo lo que recomiendo con la gente es ese proceso de inducción, deducción, todo el rato, de por vida. Y eso sería un poco la respuesta. Sé que no son respuestas cerradas, pero son las respuestas de la calle. Yeah. Intentar leer esos cambios internos, interpretar esas señales. Y que la gente te hable, sobre todo. Que te hable, que te digan cosas. Yeah. Tú ya decidirás qué cosas escuchas y qué cosas no. O hasta qué punto ese ejercicio, la balanza, te juega a favor, aunque punto vale, tiene estos beneficios a nivel mecánico, articular, tal, pero es que no tolera. Yo me he encontrado, por ejemplo, todo lo que sería la liberación miofacial, con pelotas o con tal, que si se generan demasiada presión, el cuerpo responde defendiéndose y congela grados. Y tú quieres movilizar. Tú al final con la liberación miofacial no vas a generar cambios sobre la fascia porque necesitas muchísima tensión, tonas de tensión. Generas cambios a nivel nervioso, a nivel del sistema nervioso, que van a permitir que esa zona permita. Pero si lo interpreta como amenaza, es que estás generando lo contrario. Dices, hostia, ¿y cómo puede ser? Pues me he encontrado casos. Joder. Pues esa persona no toques la pelota porque ya ve la pelota, hostia, esta pelota no me gusta. Y sí que es verdad que a medida que van teniendo experiencias positivas, por ejemplo, entrenamiento de fuerza o lo que sea, su sistema deja de protegerse tanto hacia eso. Si ellos creen que si la frase del médico es levantar pesas te va a hacer daño y tú vienes condicionado por eso, difícil cambiar esa visión. Tiene que tener muchas buenas experiencias para que inconscientemente su sistema acepte eso como algo positivo. Y las creencias, porque son reales o imaginarias, pueden alterar lo que tú estás haciendo como entrenador. El problema es que tienes que ver en qué momento te influyen a favor o en qué momento te influyen en contra. Sí. ¿No? Bueno, Axel, pasamos a algunas preguntas off topic que te vamos a hacer. Te vamos a hacer un par, una sobre
hablando sobre la neurocognición, que lo teníamos pensado para hablar un montón sobre neurocognición, pero ya se nos echa el tiempo encima. Aquí hablad con Pablo Vallejo, recomiendo. ya lo traeremos. Él sabe más. Y nada, sobre este tema queríamos hablarte de que, bueno, evidentemente, pues, bueno, muchas de las lesiones que se producen, en mi caso, que el fútbol es el deporte que más veo, muchas de las lesiones que se producen no son solo por estar en una situación de altas demandas físicas, sino también, como hemos comentado antes, pues donde hay muchísimos estímulos. Un balón que me viene por arriba, un rival que me viene a gran velocidad, un compañero que me pide el balón, dos que se desmarcan, esto estando en una situación reducida, con un estadio en mi alrededor. Entonces, aquí da a entender que no solo importante la parte física, sino también es importante esa parte de percibir correctamente lo que tengo alrededor y saber decidir, esa parte más neurocognitiva. Entonces, ¿cómo integramos ese entrenamiento de neurocognición y bueno, ¿cuáles crees que son las bases de esa neurocognición para que ante estas situaciones reducir al máximo el riesgo de lesión? Buena pregunta, y compleja. Como no sé mucho, voy a intentar curarme en salud. ¿Vale? Vamos a intentar. Tienes que aparentar ser bueno y serlo también, pero aparentarlo también es importante. Vale. No, lo que te voy a decir un poco ahí, súper razón, a nivel neurocognitivo principalmente, al menos cuando yo valoramos sistema visual, sistema vestibular, sistema propioceptivo, y hay una jerarquía en ese orden. Vale. Somos principalmente personas visuales, ¿vale? Y aquí lo que nos vamos a encontrar también es con el concepto de memoria de trabajo, ¿sí? Hablamos, aquí esto es de Pablo, por eso que te digo, hostia, ojalá Pablo pedírselo a él, porque esto es un trabajo suyo y al final pues tiene su trabajo y lo aprendí de él. Diferenciamos de todo lo que sea a nivel superior, que sea todo lo que es más relacionado con córtex prefrontal, más quizá vinculado a nivel, pues tengo más procesamiento neurocognitivo a nivel de pensar, por tanto requiere un gasto energético más grande, pero también va a tener un tiempo más alto de respuesta, y todo lo que sería más amenaza, que sería a nivel inferior. Lo que decíamos antes, córtex prefrontal o amígdala, ¿vale? Lo que estaríamos arriba, hablaríamos de coordinación auditiva, hablaríamos de memoria de trabajo, hablaríamos también de todo lo que sería control inhibitorio, cosas de estas, ¿vale? Y abajo habría todo el tema de reacción visual, etcétera, estímulos mucho más de sobresalto, ¿vale? Que es un poco la sensación de abajo, es cuando tú pones el foco, cuando ves que la persona está a nivel inferior, es como la sensación esta de que vas al baño a cagar, a decirlo así, y como que estás tenso. Cuando tú haces un tema de reacción, la persona está tensa, ¿no? Está ahí. Y un poco aquí la idea sería darle mucho, tanto a nivel visual, si hay alteraciones en el sistema visual, tanto en movimientos acádicos como en el BOR, cancelación del BOR, movimientos de la cabeza, etcétera, que también hay temas sistema vestibular. Ver si hay alguna cosa que lo puede alterar, porque nos interesa que la persona sea capaz de percibir la máxima información del contexto posible, para luego poder decidir y luego ejecutar. Y aquí hay dos cosas muy importantes. Una sería esa, porque por ejemplo, ojo dominante derecho, yo aquí tendré una información y aquí tendré otra. Muchas veces aquí voy a girar más la cabeza y para ver hacia allí tendré que girar mucho más el tronco. Por ejemplo, con los motoristas que llevo ahora, cosas que estamos viendo es de qué lado salgo. Ojo dominante derecho me va a girar mejor si la primera curva es creo que es ahora no te lo digo mal, creo que si es de derechas, me pondré la izquierda. Vale. Yo me pondré la izquierda para ir de derechas, sí. Y al revés, ¿vale? Eso si no os lo puedo confirmar después. Cosas de este tipo, o en qué lado juego, porque puedo percibir información o puedo percibir otra información. Lo importante primero es recibir esa información y luego los pasos a seguir serían un poco como Antonio cuando habla de su cuadrante, que hay como unos pasos. Aquí, al menos en mi caso, cómo interpreto lo que me contó, mi interpretación personal de lo que me contó Pablo, sería ese de pasar de niveles de procesamiento mucho más lentos, de percepción, decisión, acción, a modelos de percepción-acción. ¿Por qué? Porque cuando la persona va captando mejor la información del contexto, sea visual, vestibular o perceptiva, cada vez es capaz de discriminar mejor qué estímulos son relevantes y qué estímulos no son relevantes, ¿vale? Y eso se le va a dar también la memoria de trabajo.
Cuando más, a Iniesta cuando marca el gol en Stamford Bridge, tú le pides, ¿por qué chutaste de esta manera? No lo sé. Yo respondí, percepción-acción, ¿no? Que también hablaría un poco de sistemas complejos. ¿Qué nos lleva a todo eso? Que generar una buena memoria de trabajo, generar una buena percepción del sistema vestibular, de toda la información del contexto y también interna, para que habrá muchas presiones sobre el pie, lo que sea, que tú no vas a estar pensando cómo te concogerá el pie, ¿no? Y eso en los entrenadores también tenemos un problema, que muchas veces generamos un exceso de conciencia, y eso después os lo voy a explicar porque creo que es interesante. Intentar llevar a esa persona a que cada vez responda más a percepción-acción, como si fueran automatismos. ¿Por qué? Porque el gasto energético va a ser mucho menor y la respuesta va a ser mucho más rápida. Y eso lo que va a favorecer también es que en un contexto de rendimiento deportivo entiendo que esa memoria de trabajo y esa velocidad y eficiencia del sistema nervioso, del sistema neurocognitivo, me va a minimizar ese riesgo de lesión, teniendo en cuenta que también ahí habrá un tema de fatiga a nivel cardiovascular, lo que sea, ¿no? De repetir esfuerzos, de llegar entero, ¿no? Y que todo eso también puede alterar a nivel neurocognitivo cómo voy a responder, ¿no? Pero esa sería mi idea, que la persona cada vez pueda ser más rápida y más eficiente en el proceso neurocognitivo. Y para eso una tiene que tener memoria de trabajo y para la otra tiene que percibir bien, porque no puedo mejorar lo que no puedo percibir. Y eso es una realidad. Claro. ¿Vale? Sería eso. Y te quería decir otra cosa que ya se me ha olvidado. A nivel también, claro, y tenemos un problema también lo que hablamos antes del suelo pélvico, ¿no? Las mujeres. No activa el suelo pélvico cuando vas a correr. Si tenemos que estar pensando todo el rato que tiene que ir al suelo pélvico cuando va a correr, es que no está preparada para ir a correr. Tiene que estar automatizada. Vale. Ahí en los estadios de aprendizaje motor, sabéis que hay la fase estructural, la fase asociativa, la fase integrativa, ¿no? Fitch y Posner, todo eso, que sería inconsciente e incompetente, lo estoy haciendo mal y no sé por qué lo estoy haciendo mal, incompetente, consciente, lo estoy haciendo mal, pero soy consciente de que lo estoy haciendo mal, consciente, competente, es lo estoy haciendo bien, pero tengo que generar atención para hacerlo bien. Eso sí que me va a generar muchísimo mucha despesa, mucho gasto energético, y el proceso no va a ser rápido. Y hasta el final, en fases más integrativas, lo que decimos igual de he visto que hay un proceso que primero empieza en supino, luego hasta arriba, también iría ahí a nivel de posturas, o a nivel también ya pasaría a mecánicas, habilidades o contexto, ¿vale? Que sería el inconsciente competente. Lo hago bien sin tener que tener conciencia sobre ello. ¿Vale? Yo tengo que andar todo ese camino. El problema es que los entrenadores también vamos a intentar generar mucha conciencia y no nos preocupamos de generar inconsciencia. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Tienes dolor en la rodilla? No. No. ¿Seguro que no tienes dolor en la rodilla? Seguro. ¿Segurísimo que no tienes dolor en la rodilla? Uy, esa rodilla, cómo se va, ¿eh? Atento en la rodilla. Y estás haciendo el lunge, la rodilla. ¿Dónde tengo el foco? Interno, ¿no? Sí. Yo te quiero desfocalizar eso, porque la información va a ser del contexto. Tengo que ser automático. Y a veces quedarnos allí, en esa jaula de conciencia, a veces es una arma de doble hilo. ¿Por qué? Porque si tú me vienes por dolor, yo te retroalimento el foco en el dolor o en la rodilla, que es donde te ha dolido. Vale, yo te genero conciencia, pero es un sitio de paso para volver a la inconsciencia. Eso, tanto a nivel de estadios de aprendizaje motor y de integración del movimiento, y a nivel neurocognitivo va a ser igual, porque en principio seguramente vaya a poner focos más internos, pero yo luego tengo que pasar a focos externos y pasar con esa memoria de trabajo y exponerme a situaciones motrices y a 2 para 1 y etcétera, para hasta que la persona me llegue a ese punto de que, hostia, he marcado algo en Stamford Bridge, ¿cómo lo has hecho? No sé, mi cuerpo se ha autoorganizado así porque mi memoria de trabajo ya es muy alta, mis capacidades a nivel visual, vestibular, propioceptivas son muy buenas, y además puedo recoger muy rápido y muy automático toda la información que me viene del contexto, incluso el contexto puede ser toda la información que me viene de la planta del pie. Pues también a veces estamos un poco en contra de los BOSUs, ¿no? Que seguramente también tendrán sus partes positivas, porque yo estoy perdiendo esa información que me da el pie de cómo está reposicionado contra el suelo, ¿no? Sería un poco mi respuesta. Sí, muy que es un poco larga, pero... No, y podríamos estar horas hablando. Sí, Axel, la verdad que
Qué lástima que lo tengamos que dejar un poco por aquí, la verdad. Teníamos alguna pregunta más, pero bueno, vamos a pasar al Why Not Test, ¿no, Biel? Why Not Test son 10 preguntas rápidas con... Soy malo respondiendo rápido, no tengo memoria de trabajo. Ya, bueno, te pediremos que hagas un esfuerzo porque intentaremos. hay un ranking y sí Habrá que tenemos... hay un gran gasto energético. Exacto. Habrá, sí, además si hay un ranking, me estás poniendo en... Ya estoy como tenso, estoy en simpático. ¿Estás ya, en simpático? Sí, Bueno, sí, pues yo a ver soy muy competitivo y no me gusta perder. Te dejo aunque con Biel, que te haga el Why Not Test. Venga. Es rápido, ¿no? Pero me Sí, tienes que empezar me rápido. tienes que avisar, ¿eh? Sí. Sí. ¿Estás preparado, Axel? No lo estoy. 3, 2, 1, comida favorita. Espaguetis a la carbonara. Entrenar al sistema nervioso es... Genial. Para entrenar, mañana o tarde. Mañana. El error más común al entrenar es... Pensar que sabes más de lo que sabes. Canción favorita. Guns N' Roses alguna, no cualquiera. El deportista que más te ha sorprendido. Messi. ¿Qué importa más, los datos objetivos o la percepción del jugador? La percepción del jugador. Un referente. Rubén Cabanillas. Un sueño. Estar tranquilo. ¿Qué harías con todo el dinero del mundo? Nada, porque ya tengo la vida que quiero, que es dinero a la gente. Muy bien. Ni tan mal, ¿eh? Hay gente que ha llegado al minuto 33 segundos. La verdad que un buen resultado. Sí, estás en la media. Y muy buenas respuestas también, Biel, que eso siempre se valora. Sí. Rubén Cabanillas, que ojalá pueda venir al podcast, que estamos trabajando para que venga como invitado. Y Axel, ya para cerrar el episodio, te pediremos que mires esa cámara y queremos que hagas una reflexión final sobre un poco este estado de flow que te define. Este estado de flow. Nos gustaría que... Y estoy muy estresado para estar en flow. Nos gustaría que digas que cuáles son tus innegociables, porque hay muchas veces que vivimos una vida muy estresada, que tu estilo de vida te implica a llevar el día en los entrenamientos que necesitan tus pacientes, también estudiar varias ramas, pues has hecho muchos estudios, has estado en muchos cursos, etcétera, etcétera, pero pues tú también te gusta entrar en este estado de flow. Mirando a la cámara para todos nuestros oyentes, Hostia. ¿cómo se consigue y cuáles son los innegociables para estar en este estado de flow? Sí, un poco les... Ponte el micro ahí, sí, cerca. Un poco lo que os recomendaría ahí es yo estoy jubilado en España ya, por suerte, y no lo he conseguido gracias a Pedro Sánchez ni a los españoles, sino objetivamente estoy trabajando, pero subjetivamente no estoy trabajando. Y eso se consigue con los estados de experiencia óptima y al final el estado de experiencia óptima vital, que es el Ikigai, ¿no? Un poco. ¿Qué puedes conseguir o cómo puedes conseguir esos estados de experiencia óptima? Un poco generándote un desafío que requiere de manera activa esas habilidades, que consigas un placer que te cambie, ¿vale? Que ese feedback sea inmediato, que tengas un feedback inmediato de si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, que sea libremente elegido. Esto sería súper importante, que pierdas esa noción del tiempo, tanto, hostia, ha pasado 2 minutos y tengo la percepción que ha pasado 5 horas, como al revés, he estado 5 horas y tengo la percepción de que han pasado 2 minutos, que obtengas ese premio y que sobre todo que requiera también de esa focalización cuando lo estás haciendo y que requiera sobre todo de aplicar habilidades continuamente y que favorezca tu desarrollo personal. Esto es lo que te diría y a ver si te puedes jubilar cuanto antes mejor. Yo estoy jubilado por suerte y así lo hago. Yo voy a trabajar por gusto porque intentamos fluir ahí un poco. Eso con Mihaly Csikszentmihalyi, buenísimo libro, lo recomiendo.